Bueno, acá vamos a ponernos en presencia del Señor. eh, Vamos a tratar de entrar dentro de nosotros mismos en estos tiempos que corren, en este día que se nos da para que lo disfrutemos y hagamos la diferencia. Vamos a entrar dentro de nuestro corazón y vamos a pedir al Señor, que siempre está con nosotros y nos protege, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos regale la gracia de nosotros desear estar con Él y llevarlo a donde vayamos en el día de hoy. Hoy tenemos una fiesta muy especial para la iglesia, que es la fiesta de San Juan Bosco. Así que vamos a pedir la intercesión del santo, especialmente por todos aquellos que trabajan con niños, que trabajan en la educación de los niños, en la catequesis, de que siempre tengan el amor de Dios en sus manos y en su palabra para exponer a los niños a su ternura y a su amor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia y cuando irrumpan las aguas caudalosas. No llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio. Tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Qué belleza, el salmo de hoy es el Salmo 32, que se lee en la liturgia de la palabra desde el versículo 1 hasta el 7, prácticamente sacando el 3 y el 4, ¿no? 1, 2, 5, 6 y 7 es lo que acabo de leer, de hacer oración con este salmo. Y es una cosa tan preciosa ver el corazón del salmista, ¿no? A mí me quedan varias ideas para trabajar en mí. Número uno, la certeza de el perdón de Dios. La certeza de que soy perdonado por Él, perdonada por Él, que no hay nada en mí que no lo presente, que no se lo entregue, que el Señor no lo tome, lo transforme, lo redima, no lo asuma y me libere de esa culpa y de ese dolor. Y segundo, la confianza en el poder de Él en mi vida. esta, esta, este sentimiento tan hermoso, ¿no? Señor, tú eres mi refugio. Yo no busco refugio en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona. Poder realmente reconocer que nuestro refugio es el Señor, un refugio donde no quedamos encerrados, sino que somos absolutamente liberados, un refugio donde nos sentimos más libres que nunca, ¿no? Y que podemos experimentar por esa libertad, por ese perdón, por esa contención, una profunda y verdadera alegría. Creo yo que cuando uno ve la historia de San Juan Bosco, uno ve esto, ¿no? Ve un hombre con una experiencia de la misericordia de Dios profundísima, un hombre con una certeza absoluta que en Dios está todo, ¿no? Como todo santo. En Dios está el refugio, el amparo, la fuerza, ¿no? Donde posarse, donde beber, la fuente donde beber. Y también
don Bosco tenía esta característica de estar siempre alegre, de llevar una alegría interior que solo podemos entenderla porque sabemos que proviene del Señor, ¿no? Así que bueno, que, que estos 3 puntos en nuestra vida nos hagan reflexionar si realmente nosotros también tenemos esta experiencia de un Dios que perdona, de un Dios que abraza, de un Dios que es refugio y refugio y amparo, y que todo ello vivido en la plena libertad nos conduce a una alegría incontenible. ¿Cómo vivimos nosotros esto en nuestro corazón y en nuestra vida? Pidámosle al Señor la luz y la gracia del Espíritu Santo para poder entrar dentro de nuestro corazón, escudriñarlo, recibirlo y ofrecérselo a Él para que sea cada vez más eh, entregado, cada vez más en sus manos, cada vez más en experiencia directa de lo que significan estos regalos para cada uno de nosotros. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros y en nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. Bien, bueno, acá vamos entonces. Bueno, ¿qué les cuento? La maravilla que nos tiene preparado San Pablo hoy. Para mí, una de las cartas más hermosas, una de las cartas en donde encontramos un himno que es famoso y que era parte de la liturgia de la comunidad primitiva, el himno de la carta a los filipenses, ¿no? Una carta que me venía, que cuando meditaba el Evangelio de hoy, no es este el hijo de José, el carpintero, no es este, nos dice Pablo quién es Jesús, ¿no? Es el nombre que está por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en la tierra, en los cielos, en los abismos, ¿no? Esta certeza a dónde nos va a llevar Él a experimentar realmente quién es el Señor, lo que le representa a Él en su vida y cómo va a transmitirle a esta comunidad de filipenses, que es una comunidad muy especial, muy especial, esta verdad, ¿no? Esta realidad. Jesús no es una idea, Jesús no es un cúmulo de preceptos, un cúmulo de leyes a seguir. Jesús es una persona con quien me encuentro y si lo dejo, me cambia la vida por completo. Así que ahí nos vamos a meter. Yo les voy a compartir, continuamos con el PowerPoint de las cartas de Pablo que nos ayuda un poquito a ver en perspectiva dónde quedaba primero el grupo de los filipenses, dónde quedaba la comunidad filipense, ¿no? Fíjense que la tenemos, ven el mapita, Filipos era una ciudad de Macedonia, ¿no? Lo que hoy estaría ocupada por Croacia, por Macedonia, por Serbia, todo ese lugar que está rodeado por el mar Egeo, ¿no? Y allí, fíjense, abajo del cartelito de Macedonia, encontramos la localidad de Filipos, ¿no? Filipos, fíjense, también se acuerdan que Tesalónica era a través de la vía Egnatia, ¿no? De esta ruta trazada por los romanos que unía Oriente y Occidente, que por lo general siempre se preocupaban de que estuvieran unidas las salidas a los mares para hacer más fácil la circulación de mercadería y de tropas también, ¿no? Era una manera de desplazarse con mayor celeridad y cortando caminos. También vemos que Filipo está cruzada por la vía Egnatia, que así como tantas otras que recorren Europa hasta el día de hoy,
son vías tremendamente importantes de acceso y de salida. Fíjense qué interesante lo que pasaba en Filipos. Filipos, el emperador Augusto, había puesto allí, en esa ciudad, la residencia de los veteranos de guerra. Entonces, tenía una característica, que el lugar gozaba de prestigio entre los romanos, era un lugar donde la gente era de alguna manera mirada, recibida con agradecimiento, ¿no? Por el servicio que habían prestado en las milicias del Imperio Romano, pero también era una ciudad donde la economía era muy buena, muy, muy buena. Ahí no había necesidad de ninguna naturaleza. Cuando Pablo llega a esta comunidad a principios de la era cristiana, la mayoría de los que vivían allí eran descendientes de estos veteranos que habían puesto allí, como les dije, se les había dado su hogar, pero sus familias siguieron creciendo y quedaron apostados en ese lugar, no se fueron de esa ciudad, ¿no? Entonces, eh, es muy pareja en todo sentido la situación que encuentra Pablo cuando llega a Filipo. Fíjense que recordando un poquito lo que nosotros leímos en los Hechos, que acá tenemos la historia de los filipenses en los Hechos 16, si ustedes quieren unir ahora la carta con lo que leíamos en la historia y en los viajes misioneros, es es la primera ciudad que Pablo, cuando se dirige hacia Europa, es la primera ciudad a donde llega, ¿no? Y que va a estar acompañado, como nos cuenta la historia de los Hechos, tanto por Timoteo como por Silas. Si ustedes recuerdan, es en este lugar de Filipos donde en las orillas del río, cuando una tarde fue a rezar, fue a tener un ratito de descanso y de oración, se encuentra con las mujeres judías que estando en el río, realizaban allí la oración propia de su fe, ¿no? Y se encuentra con ella, ¿se acuerdan de Lidia? Que lo estuvimos leyendo allí mismo en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, que al estar en contacto con Pablo, con Timoteo y con Silas, recuerdan que los invita a pasar a su casa, ofreciéndoles la hospitalidad y también requiriéndoles el bautismo, ¿no? Este encuentro de corazones, este encuentro de un testimonio tan fuerte que llevó a Lidia y supuestamente, vamos a pensar, ¿por qué no?, a la comunidad de mujeres que Lidia probablemente lideraba, a desear ser parte ya de la iglesia naciente, ¿no? Ser parte de la comunidad cristiana. Entonces, fíjense qué personajes forman parte de estos filipenses. O sea, cuando nosotros vemos una carta a los filipenses, vemos que es una carta dirigida a estos varones, a estas familias descendientes de personas que estaban acostumbradas a dar la vida por su patria, a defender los valores de aquello que consideraban importante y valioso, y por estas mujeres profundamente creyentes y que habían abrazado ya la fe cristiana, ¿no? Pero fíjense lo que nos vamos a encontrar cuando vamos a la carta. Acá empezamos a divertirnos. Primero, esta carta, junto con la carta a los Efesios, Colosenses y Filemón, antiguamente se la consideraban cartas de la cautividad o cartas de cautiverio o cartas desde la prisión, porque tienen en común esto, ¿no? Si ustedes van un minutito para que nos quede claro esto, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: quiero que sepan, hermanos,
que lo que me ha sucedido ha favorecido la difusión de la buena noticia. En efecto, todos en el palacio, tanto los soldados como los demás, saben que estoy preso por Cristo. Y la mayoría de los hermanos que confían en el Señor, con mi prisión, se han animado a anunciar el mensaje sin temor. Unos proclaman a Cristo por envidia y por polémica, otros lo hacen con buena voluntad, ¿no? Esto que Pablo en la carta ya nos sitúa. Es una carta escrita desde la prisión, desde la cárcel. Por eso cito lo que el padre Rivas denomina las cartas de la cautividad o de cautiverio. Bien, nos encontramos ya acá con una característica que es muy común en San Pablo, muy común en los escritos paulinos. No tenemos una carta, tenemos tres cartas que están escondidas en este escrito que habitualmente lo leemos de manera corrida, ¿no? Pero fíjense que son tres cartas completamente distintas que abordan temas diferentes y que de alguna manera las personas que se dedican a la exégesis bíblica se dan cuenta que además en tiempos distintos, por eso pudieron armar cada una de ellas, dónde empiezan, dónde terminan y qué temas abordan. Primero vayamos a ver esto y luego vamos a la Biblia para poder leer cada carta y nosotros mismos ya tener esa experiencia de recibir la carta A, la carta B y la carta C que forma el cuerpo de la carta a los filipenses. Fíjense, la carta A fue escrita aproximadamente entre el 54 y 57 de la era cristiana. En la cárcel, como acabamos de mencionar, y a lo que va a hacer referencia es al dinero que los filipenses le mandan al apóstol por medio de Epafrodito. Fíjense que una de las cosas que tiene esta comunidad, que es muy pareja en lo económico y muy pareja en cómo abrazaron el Evangelio y a Cristo, que son tremendamente generosos. Son generosos con la obra evangelizadora y misionera de San Pablo. Un poco nos va marcando el espíritu de la iglesia, que no era un dinero que ellos se lo enviaran a Pablo para que Pablo lo utilizara en la comunidad de Filipo, sino que es un dinero que le envían al apóstol para que el apóstol lo utilice o lo envíe a las comunidades que lo necesitan. Fíjense qué sentido de cuerpo, qué sentido de coinonía, ¿no? Todos somos una comunidad, todos tenemos una unión en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que empezamos a ver a través de las cartas, que son una joya, porque nos muestra cómo vivía y cómo procedían los miembros de las primeras comunidades cristianas. Fíjense dónde comienza la carta. Si me acompañan, vamos al capítulo 4, capítulo 4, del versículo 10 hasta hasta el versículo 16, hasta el versículo 20, perdónenme, hasta el versículo 20. Del 4 al 20. Es cortita, pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Capítulo 4, versículo del 10 al 20. Si ustedes quieren en sus Biblias, pueden señalarla como la carta A y van a ver qué sentido tiene el escrito cuando lo leemos. Cuando no lo metemos todo junto en un mismo escrito, tiene un sentido especial para nuestra lectura y nuestra meditación. El Señor me llenó de alegría porque otra vez floreció su preocupación por mí. Siempre la tenían, pero le faltaba ocasión de demostrarla. No lo digo por estar necesitado, porque he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también en la abundancia. Estoy plenamente acostumbrado a todo, a la saciedad y el ayuno,
a la abundancia y la escasez. Todo lo puedo en aquel que me da fuerza. Con todo, hicieron bien en mostrarse solidarios de mis sufrimientos. Ustedes, filipenses, saben bien que al principio de mi predicación, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia fuera de ustedes se asoció a mis cuentas de gastos y entradas. Estando yo en Tesalónica, varias veces me enviaron medios para ayudarme a mis necesidades. No es que busque recibir, busco más bien los intereses que aumentan su cuenta delante de Dios. Por el momento tengo todo lo que necesito y más aún, tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes. Fue como una ofrenda de grato aroma, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios colmará todas sus necesidades según su riqueza y generosidad por medio de Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense qué belleza, cómo tiene sentido. Es una carta que ante la recepción de la donación, ¿no? El agradecimiento del apóstol. Y un agradecimiento que nos enseña, ¿no? Que nos enseña un poco el espíritu de generosidad, el espíritu de compartida, el espíritu de comunión, como les decía recién, y el espíritu de iglesia. No importa que ya no estés en Filipo, lo que necesite la iglesia, allí te lo enviamos, ¿no? Y cómo el apóstol, que veíamos eso cuando empezamos con las cartas, hace bendición, dice bien de un acto bueno. ¿Para qué? Para profundizarlo, por supuesto, y para, de alguna manera, hacer que sea un acto permanente en todas las comunidades cristianas. Todos nosotros sentimos eso. Cuando nosotros, voy a dar un ejemplo, a lo mejor los de Argentina o los de El Salvador, o algún otro que esté en otro país en este momento escuchándonos, no tiene muy en claro lo que significa las campañas. Acá en Estados Unidos los obispos hacen campaña. Ahora estamos en plena campaña de lo que se denomina el ABCD, que son las obras de caridad del arzobispo, ¿no? Ese es un acrónimo usando esas 4 letras que significa eso, obras de caridad del arzobispo. Bueno, fíjense que lo que hacemos es poner en práctica esto. Toda la iglesia, toda la iglesia de Miami, envía al Santo Padre, iba a decir, a Monseñor, al obispo, al arzobispo, que esté de turno, porque no es que se lo dan a él, sino que ese dinero el arzobispo lo recibe y lo distribuye entre todas las actividades apostólicas, entre ellas formación de los sacerdotes, los seminarios, eh, ayuda a las escuelas donde están en ciudades menos favorecidas económicamente, ayuda a parroquias, doy fe porque conozco, que se le envía mensualmente todo lo que necesitan para poder pagar los gastos, porque no llegan a completarlo por las donaciones de la gente, porque es gente muy, muy humilde. Entonces, fíjense cómo eso que nos cuenta la primera carta que aparece en los Filipenses es lo cotidiano en la iglesia del siglo XXI. Y así en todos los lugares del mundo. Estoy hablando la que conozco y en la que vivo, que hace esto. Vemos cómo se hace, estoy dando un ejemplo, en las campañas de Más por Menos de Cáritas, donde todo un país recibe en un fin de semana los donativos que se hacen en cada parroquia, y entonces Cáritas, que es la institución de caridades católicas, lo usa para llevar adelante hospitales, misiones en lugares que son inhóspitos, etcétera, etcétera. Lo que Pablo muestra a través de esta carta
es la importancia que tiene de la generosidad de las comunidades para con la iglesia, no para sí misma, sino para la iglesia de Cristo donde se encuentre, ¿no? Así que esa es un poco la gratitud del apóstol al ver que esta comunidad tiene ese proceder, ¿no? Tiene esa acción con él. Vamos a la carta B. La carta B, fíjense, fue escrita primero con posterioridad a la carta A, por eso, por más que esté en el encabezado, vamos a ver que no, no es tan, vamos a ir acá un minuto, fíjense, la carta B, ¿dónde la encontramos? La encontramos en el inicio, podemos ir al capítulo 1, para que la vayan marcando. Esto es muy divertido. Después nos queda todo, yo me la suelo marcar con distintos colores y va quedando como un mosaico. Vemos que la carta es del capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 1, y luego saltamos del capítulo 4 al versículo 4 y 7. ¿No? Esa va a ser la carta B. Vuelvo enseguida acá y fíjense, la carta B da noticias de la situación personal que a pesar de... Patri, por favor, ¿puedes repetir eso de Con la... muchísimo gusto. Gracias, Yo Patri. los mareé un poquito porque lo dije incorrectamente. Vuelvo a repetir. Capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 1, y luego del capítulo 4, los versículos que van del 4 al 7. Eso forman lo que se denomina la carta B de los filipenses. Ahora vamos a leerla también. Y fíjense que encarcelado difunde el Evangelio. No importa dónde se encuentre San Pablo, el Evangelio no se puede dejar de predicar. A donde se esté, se predica. Como uno se sienta, se habla del testimonio de Cristo, ¿no? Y también van a ver que hay un agradecimiento a los filipenses por la constancia, la perseverancia, y el amor que le tiene por cómo ellos viven en una auténtica comunidad fraterna y cristiana, ¿no? Y comienza en esta carta, en el capítulo 2, las exhortaciones a la vida comunitaria, que salgan del individualismo, que velen por el otro, ¿no? Y va a concluir este pedacito de carta, que es la que más conocemos, exhortándonos a que tengamos los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Está el himno que la comunidad ya conoce y que probablemente rezara en cada encuentro litúrgico, ¿no? Incluido en esta carta B, el himno que es una belleza y que vamos a leer enseguida. Así que viviendo los sentimientos del Señor que van a conservar la alegría que los caracteriza y serán un testimonio de vida para todos aquellos que lo vean vivir, que los vean en comunidad, ¿no? Cómo proceden en cada momento de su existencia. Obviamente concluye con el deseo de que la prisión termine pronto y que pueda, por ende, ir a visitarlos y estar con ellos un tiempo. Así que bueno, ¿qué les parece si la leemos? Porque vale la pena, pero más o menos esos son los rasgos. La podemos marcar, que la carta B comienza en el capítulo 1, versículo 1, del 3, versículo 1, y luego en el capítulo 4, ya la marcamos, así lo leemos ahora, del 4 al 7. Del 4 al 7. Bien, ven que es un rompecabezas, pero bueno, ahora lo vamos a leer todo seguido y van a ver cómo la otra tiene absolutamente un sentido temático. Pablo y Timoteo
siervos de Cristo Jesús, a todos los consagrados a Cristo Jesús que residen en Filipos, incluidos sus obispos y diáconos. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia, desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de quien comenzó en ustedes la obra buena, la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que sienta esto de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea cuando estoy en la prisión o cuando trabajo en la defensa y confirmación de la buena noticia. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido, que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren qué belleza, qué amor paternal, qué ternura, porque como veíamos en los encuentros anteriores, Pablo se refiere a ellos, eh, introduce su saludo con una catarata de bendiciones. Todo esto han hecho. Yo me imagino, pónganse ustedes en situación de los filipenses cuando recibieron esto. ¡Qué belleza! ¿No? Eh, Doy gracias a mi Dios por ustedes. Siempre pido cualquier cosa por todos ustedes y lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron en la difusión del Evangelio, ¿no? Pido con alegría por ustedes. Estoy seguro que quien comenzó en ustedes la obra la va a terminar él mismo. Ve la presencia de Dios en medio de la comunidad. Les hace tener un corazón abierto a la acción de Dios en ellos. No son ellos los que comienzan, los que llevan adelante por una buena inspiración o como fue. No, 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 es Dios en ellos. Y ellos tienen la humildad y la gestualidad de dejar actuar a Dios en sus vidas. Y acá hay un apóstol que se nos está diciendo, qué hermosa, porque amorosamente los sitúa en lo que debe ser. Amorosamente no deja Pablo que se confundan en quién los primerea y los instrumentos que ellos mismos son al decirle que sí al Señor. No los deja caer en la vanidad ni en la soberbia, ni en el orgullo de pensar qué geniales que somos, ¿no? Somos nosotros somos geniales, la verdad, no hay nadie como nosotros. No, 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 es Dios el que obra a través de ellos, ¿no? Con cuánta belleza les habla de esta manera, ¿no? Em, Qué lindo. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo. Este, este, este amor, este sentimiento que cuando uno lo lee acá dice, este no es San Pablo, ¿no? Que nos parece siempre tan rígido, tan fuerte, tan cortante. Lo que pasa es que hay que leerlo bien, hay que leerlo a través de sus escritos y poniendo en situación de a quién le está dirigiendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Y el fin que está buscando, ¿no? Fíjense que es una exhortación desde el amor,
¿Cómo podemos evangelizar desde el amor? ¿Cómo podemos utilizar una comunicación amable, sana, buena, pacífica, bendecida, bendiciendo para transmitir el evangelio? Los está evangelizando desde el amor, ¿no? Y les está diciendo, sigan así, crezcan en eso, ¿no? ¡Qué belleza! Crezcan más y más en conocimiento y buen juicio para todo. ¿Cómo los exhorta a la práctica de lo que es central en la vida cristiana, que es el discernimiento? Un cristiano tiene que discernir, una comunidad cristiana tiene que discernir siempre, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor, porque es condición del hombre la elección. Como hombres siempre tenemos la elección delante de nuestra vida, de nuestros ojos, ¿no? Y ya desde los primeros escritos en el Pentateuco se habla de ello, por ejemplo, en el Deuteronomio. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti bendición o muerte, maldición, dice el Deuteronomio. Y la exhortación de Dios a través de Moisés, por favor, elige siempre la vida, elige siempre el bien. Claro, la tarea no es fácil. ¿Cuál de estos dos caminos es la vida y es el bien? Esa es la tarea que vamos a ver que San Pablo, de manera constante y permanente, exhorta a todas sus comunidades: disciernan, aprendan a discernir, pasen por el cernidor y rechacen todo aquello que los separa del camino de la honradez, ¿no? Es algo precioso, precioso. Bueno, continuamos entonces. Bueno, esto lo acabamos de leer recién, ¿no? Cuando del versículo 12 al 14, ya lo leímos, procedemos a partir del 15. Unos proclaman a Cristo por envidia y por polémica, otros lo hacen con buena voluntad. Estos obran por amor, sabiendo que me encuentro así para defender la buena noticia. Así es en la prisión, ¿no? Aquellos, en cambio, anuncian a Cristo por ambición y mala intención, pensando añadir penas a mi prisión. ¿Qué importa? En cualquier caso, sea como pretexto o sinceramente, Cristo es anunciado, ¿no? Y de ello me alegro y me alegraré, porque sé que esto servirá para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y por el auxilio del Espíritu de Jesucristo. Espero y aguardo no desanimarme por nada. Al contrario, estoy completamente seguro que ahora, como siempre, viva o muera, Cristo será engrandecido en mi persona, porque para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Pero si mi vida corporal va a producir fruto, no sé qué escoger. Las dos cosas tiran de mí. Mi deseo es morir para estar con Cristo y eso es mucho mejor, pero para ustedes es más necesario que siga viviendo. Fíjense qué belleza, cómo cuenta dónde está, que era lo que leímos al inicio, que está en la prisión, y cómo se da cuenta de cómo se proclama el Evangelio. El Evangelio se proclama desde el bien, desde la buena intención, desde aquella voluntad de que se conozca a Cristo, o se proclama también por el deseo de servirse de Él. ¿Y qué termina diciendo Pablo? Miren, sea de una manera o de otra, lo importante es que se proclame. No importa de quién venga, con tal de que llegue Cristo. ¿Se acuerdan aquella parte del Evangelio que dicen, ahí encontramos a unos predicando y no son uno de los nuestros, ¿no? Como el Señor les reprende, como que si está, que no está contra nosotros, está con nosotros. O sea,
en el sentido de que no tiene por qué hacerse de la misma manera, tener las mismas características, proceder del mismo grupo apostólico, misionero o de lo que sea, siempre y cuando el centro de la prédica sea Cristo Jesús, ¿no? Acá el apóstol lo que está viendo dice, bueno, es para afligirme a mí, es un poco como para ir en contra mía, pero lo importante no soy yo, sino que es Cristo, ¿no? Así que no importa de dónde venga, con tal que la buena nueva sea proclamada y sea realmente llevada hasta los confines de la tierra, ¿no? Ayer a la tarde, perdón, ayer a la mañana, en un curso que estamos dando de acompañamiento espiritual, nosotros estamos viendo la historia de la iglesia y nos tocaba hablar de las órdenes mendicantes allá por en el siglo XII. Entonces, siglo XII, siglo XIII, estábamos ya entrando en las reformas que aparecen los dominicos, franciscanos, carmelitas y agustinos de una manera. Entonces, se nos ocurrió entrevistar a una hermana dominica de clausura para que ella nos cuente de primera mano lo que significa la misión y la evangelización dominica, ¿no? Como hijos de Santo Domingo. Y me quedo con esto, y por eso lo uno a esto que acabamos de leer. A Santo Domingo le causaba un dolor terrible cuando estaba llegando a un pueblo, pensaba en la desolación de las almas que todavía no conocían a Cristo. A él le dolía, ¿no? Cada vez que llegaba, itinerante como era, así empezaron franciscanos y dominicos, casa por casa, pueblo por pueblo, llevando el evangelio, le pesaba en su corazón ponerse frente a un lugar y pensar qué cantidad de gente todavía no conoce a Cristo. Bueno, esto es un poco lo de Pablo. No importa cómo sea, no importa incluso el sufrimiento que acarree, con tal de predicar el Evangelio. Acuérdense que el Evangelio es predicar a Cristo, es predicarlo a Él, ¿no? Predicarlo con la vida y con la palabra. Entonces, acá un poco me uno, que no importa cómo sea, con tal de que llegue y que llegue a los corazones que el Señor tiene destinados a transformar y a restaurar, ¿no? ¿Qué importa? Dice en el versículo, en cualquier caso, por pretexto o sinceramente, Cristo es anunciado. Y por ello me alegro y me alegraré, ¿no? Porque sé que esto servirá para mi salvación gracias a la oración de ustedes. Fíjense que acá encontramos varias frases que acuñamos y que repetimos con mucha asiduidad cuando hablamos, ¿no? En el versículo 20, ¿no? No importa, espero y aguardo no desanimarme por nada. Al contrario, estoy completamente seguro que ahora, como siempre, viva o muera, Cristo será engrandecido en mi persona, porque para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, ¿no? Esa belleza. El otro día hablábamos de que basándonos en Pablo, esto de ser un Cristo para otros, ¿no? Esto de empezar a vivir la vida. La vida es Cristo y soy en Cristo, ¿no? Que eso va a ser términos utilizados. La vida en Cristo va a ser uno de los términos más utilizados en las enseñanzas y la evangelización de este apóstol. Y qué belleza esta humanidad. Bueno, yo me quiero morir para ir a estar con el Señor, pero la verdad que también me tira que ustedes me necesitan. Seguir evangelizando en esta tierra, seguir haciendo la tarea para que otros conozcan al Señor, esos que todavía no lo conocen, ¿no? Qué belleza esta humanidad que aparece en el corazón del apóstol. Ahora bien, estoy convencida, Patri, perdón, sí, ay, Hortensia. Patri, mira, no sé, mira esta belleza, porque es como el poder de la humildad de él y el poder de intercesión cuando se dice que esto servirá para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes.
O sea, qué humildad de ese Señor, qué belleza. Pablo es un padre, pero también es un hermano. Pablo va a hablar mucho de la fraternidad, justamente en esta carta lo hace. La necesidad imperiosa de tomar al otro como superior a uno mismo, por el valor que el otro tiene, porque es templo del Espíritu Santo, porque es imagen y semejanza de Dios, porque es una criatura amada por Dios. Entonces, eso lo vamos a ver siempre en San Pablo, ¿no? El reconocimiento que así como nos ayuda a reconocernos a nosotros como instrumentos de Dios y estar abiertos a la acción de Dios en nuestra vida, también se reconoce Él, un instrumento de Dios sostenido por la oración de la iglesia, ¿no? Una cosa preciosa, una cosa muy, muy, muy bonita y, como decís vos, Hortensia, de mucha humildad. Seguimos en el versículo 25, capítulo 1, versículo 25. Ahora bien, estoy convencido de que me quedaré y seguiré con ustedes para que progresen y se alegren en la fe. Y así mi vuelta y mi presencia entre ustedes les será un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús. Una cosa importa, que su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo, de modo que, sea que vaya a verlos o que siga ausente, sepa que se mantienen unidos en espíritu y corazón, luchando juntos por la fe en la buena noticia, sin dejarse asustar en nada por sus adversarios, lo cual, por designio de Dios, será para ellos señal de perdición y para ustedes de salvación. Porque a ustedes se les ha concedido la gracia no sólo de creer en Cristo, sino de padecer por Él, soportando la misma pelea en la que antes me vieron y ahora oyen que sigo sosteniendo, ¿no? De nuevo, la exhortación a no bajar los brazos y a seguir fieles, unidos en comunidad, me encanta, ¿no? Unidos en espíritu y corazón, que luego los Hechos nos va a hablar de eso constantemente, luchando juntos por la fe en la buena noticia que es el Evangelio, ¿no? Así que bueno, empezamos entonces el capítulo 2, que es una preciosidad. Si algo puede una exhortación en nombre de Cristo, si algo vale el consuelo afectuoso o la comunión en el espíritu o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a parar aquí. Este es el famoso himno que contiene el capítulo 2 de Filipenses,
un himno que era parte de la oración litúrgica, uno de los tantos himnos que, junto con el prólogo de Juan, las comunidades primitivas tenían como forma de cantar, de alabar y de dar honra y gloria a Dios en cada una de las liturgias, cuando se reunían a celebrar la palabra y a compartir la Eucaristía, ¿no? Pero realmente podemos hacer un retiro espiritual de fin de semana con este capítulo 2 de lo que acabo de leer, porque cada parte es una exhortación a examinar nuestra conciencia y nuestro corazón, ¿no? Fíjense la delicadeza. Si algo vale el consuelo afectuoso, la comunión en el espíritu, la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría. Y cuando uno lee eso por parte del apóstol, por parte del líder, la alegría perfecta no tiene nada que ver con él. La alegría perfecta no es hacerle algo a él, sino que se animen todos a vivir a Cristo desde el corazón. ¿Y qué significa vivir a Cristo desde el corazón? Ya de entrada nos lo explica. Primero, permanezcan bien unidos. El desvelo de la Iglesia Apostólica es la unidad. No puede ser que una comunidad esté dividida. Tiene que haber una unidad, tiene que haber, como dice acá, un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. Podemos disentir en lo que pensamos, en cómo vemos las cosas. Fíjense que no dice que haya un mismo pensamiento, que haya una misma palabra, que todo el mundo opine lo mismo y vea las cosas del mismo modo. No, porque Pablo, profundamente tomado por el Espíritu Santo, sabe convocarnos la diversidad en la unidad. Sabe convocarnos que es lógico, humano y sano que cada uno tenga su punto de vista, pero es superior el espíritu donde podemos poner esos puntos de vista en común, ¿no? El amor que nos une y nos hace únicos a pesar de los distintos puntos de vista, y el sentir tiene que ser el amor hacia los demás y el amor mutuo. Fíjense qué profundidad es poner en una frase la esencia de la iglesia de Pentecostés, que en la diversidad formaron una unidad, ¿no? No hagan nada por ambición o vanagloria. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde dónde evangelizamos? ¿Desde dónde predicamos? ¿Desde dónde somos catequistas? ¿Desde dónde somos líderes de matrimonios? ¿Desde dónde somos sacerdotes? ¿Desde dónde somos obispos? ¿Desde dónde somos sumo pontífice? ¿Desde dónde vivimos como bautizados? ¿Desde dónde? Acá nos lo está diciendo con claridad. Debe ser desde Cristo, porque si es desde la ambición o la vanagloria, tenemos que resetear, ¿no? Reset. Cuente hasta 10 y vuelva a aprender. Esta cosa de volver de nuevo a pasar por el corazón desde dónde hacemos lo que hacemos. ¿Mm? Con humildad, lo que Hortensia recién mencionaba y que daba ejemplo el apóstol, estimen a los otros como superiores. A ver, ¿cuánto nos cuesta eso? El Papa Francisco en una de las homilías o documentos que escribió, ya no me acuerdo qué, exhorta eso, ¿no? La humildad de recibir del otro siempre algo bueno. Siempre el otro tiene algo bueno para decirme y tengo que tener la humildad y la apertura para poder recibirlo. No pensar, ay, esta persona no tiene instrucción,
de dónde salió, cuántos títulos tiene colgado en la pared y dónde está su formación y su experiencia en algún ministerio o grupo de pertenencia. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde queda en todo esto? Estimen siempre a los demás como superiores. Siempre el otro tiene algo bueno que transmitirnos. Siempre. No buscar el propio interés, sino el de los demás. Volvemos de nuevo. ¿Desde dónde lo hago y para qué lo hago? ¿Para qué? El desde dónde y el para qué. ¿Para qué? Para que todos digan que soy bueno, para que todos digan que es genial, para no cosechar adversarios, para llegar en andas, como se acuerdan que le había pasado a Pablo y a Bernabé en una de las islas. No, 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 nosotros no somos dioses, somos humanos como ustedes, ¿no? ¿Para qué? Hay un dicho muy hermoso que a la iglesia se la sirve y no se sirve de ella para beneficio propio. ¿Para qué? Que nadie busque su interés sino el de los demás. Eso es amar, porque acuérdense que el amor semita es buscar con interés y con fuerza el bien en el otro. Eso es el amor. Eso es estar unidos en el amor para Pablo. Lo entiende de esa manera. En el himno de Corinto lo va a decir claramente. Cuando lleguemos allí lo veremos. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuáles fueron los sentimientos del Señor? Cumplir la voluntad de su Padre, dar la vida y darla en abundancia para que nosotros tengamos esa vida en abundancia dada por Él, al tal punto de una entrega, como lo va a decir más adelante, en la cruz, que es lo más es la ignominia más grande que podía sufrir un hombre en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Era un escándalo absoluto. A pesar de ser Dios, no hizo alarde. Se vació y tomó la condición de hombre. Y fue obediente como hombre, obediente a Dios, ¿no? Verdadero hombre, verdadero Dios. El verdadero hombre fue obediente hasta el final, hasta asumir para sí mismo lo máximo que podía hacer, que es entregar la vida. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre, sobre todo nombre. Para un judío hablar del nombre de Dios es hablar de la esencia misma de Dios. Ese nombre, el de Jesús, el, de, el del Salvador, que lo hace, perdónenme un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es chatear, Pablo? Perdónenme, pero otro episodio, disculpen. Este, este nombre que no tiene nada superior sobre sí. Es el nombre, es el Salvador, es el Redentor, es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo el Señor. Así que bueno, si les parece bien, continuamos la semana que viene con esto. Yo Claro que sí. preferiría, si no les molesta, salir para el veterinario. Este, mm, Les pido disculpas por este encuentro cortito. Eh, Esperemos que nos podamos seguir viendo la semana próxima y meditando esto que es una belleza. La verdad, se los dije, la carta a los filipenses es una joyita que desnuda el corazón y que nos ayuda a nosotros también a hacer una muy buena introspección y un buen examen del nuestro, ¿no?
Así que bueno, si Dios lo permite, la semana próxima estaremos. Si tienen preguntas o comentarios, guárdenla por favor para la próxima semana. Ahora no tengo tiempo. La semana Ok. que viene van a tener tiempo de compartir, se los prometo. Les mando un cariño a todos y Gracias. nada, seguimos en contacto. Un besito, Diana, Bye, Pati. a Besos, Patagonia. Patri, que les vaya bien en el doctor. Gracias, Ok, Patri. bye. Que la pasen bien. Que se mejore el perrito. Bye.